Puyahuapujamba Ponaco Mocoy Papocoy Yasupoteime. Pasi bien este 27 de junio. En 1728 el varón hispano Martín de Barúa funda la ciudad del Ñandutí, Itaúguá. En 1842, un 27 de junio se dicta la primera reglamentación municipal asuncena. El segundo consulado dictó el decreto reglamentario de policía, las primeras ordenanzas municipales y policiales. Algunas son estas. Se edificarán o cercarán de piedra o ladrillo los sitios del centro de la capital con el permiso del gobierno. Los que no puedan venderán sus sitios. Se prohíbe embarazar, lo que se quiso decir es estorbar. En aquella época se decía embarazar las veredas con cualquier cosa, pena de 8 pesos de multa. Se prohíbe hacer en las calles barro o mezcla de cal para edificar. No se galopará por las calles. Quedan exceptuados los chasques del gobierno. Se prohíbe andar a caballo por las veredas y corredores exteriores. Se prohíbe tener estacionados en las calles y amarrados a los postes o palos ningún animal caballar o vacuno. Se prohíbe tener cabras y cerdos fuera del interior de las casas y no mantener vacas en la ciudad. Algunas de las primeras reglamentaciones municipales de Asunción dictadas por el segundo consulado en 1842, un 27 de junio. También hoy es el Día de la Magistrada Paraguaya. Es en memoria a la magistrada Diana Evelyn Mereles Duarte de Hernandarias. Fue establecida por ley número 6698/2021. Día de la Magistrada Paraguaya. El 27 de junio es Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. También es Día Internacional de la Sordoceguera. Esta fecha es un homenaje al natalicio de Helen Keller, escritora, oradora y activista política sordociega de los Estados Unidos de América. 27 de junio en la Argentina es Día del Trabajador del Estado, del biólogo, de la prueba del VIH y de la provincia de Misiones. En Brasil es Día del Mestizo, en Canadá del multiculturalismo, en Colombia es Día del Café y del Servidor Público. En España se rinde homenaje a las víctimas del terrorismo, del optimismo y hospitalizados. En Venezuela es el Día del Periodista. La festividad del 27 de junio es de la Virgen del Perpetuo Socorro, de San Ladislao, rey de Hungría, Cirilo y Zoilo. La frase es con relación a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo dijo Arthur Ashe, tenista estadounidense. Comienza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas. Pero emprende. Efemérides 27 de junio Pehuapu, Aguapujamba Eponame, con paz y bien. Argüello Dueña M. No sapucaída de Paraguaira fuera acá era mano hasta querida de Jaroba no muy botín de la Pepe